Listo, ¿no? Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy en las próximas, pues aproximadamente 2 horitas, es la primera parte de cómo justamente la ganadería, pues tiene un efecto sobre los ecosistemas, qué tipo de efectos podemos encontrar, y esto obviamente nos va a dar pie a que en la siguiente unidad, pues empecemos a platicar un poco sobre medidas de mitigación y cómo podemos buscar, pues, una actividad, en este caso ganadera, que en términos generales, pues pudiéramos llamar sustentables. Y me gustaría justo empezar a platicar esta parte de la unidad, pues mencionándoles este interés que ha habido en los últimos años de estudiar propiamente los efectos que tiene esta ganadería, ¿no? Se sabe y se menciona que actualmente los sistemas de producción pues se han visto y se han visto pues debajo de los reflectores por múltiples cosas, ¿no? Sobre todo, como lo platicábamos la vez pasada, dado que la ganadería pues ha acompañado a las sociedades y a la humanidad a lo largo de toda la civilización, y que esta actividad pues es una actividad ampliamente extendida en todos los territorios del mundo, pues se ha enfocado y se ha estudiado el papel que tiene justamente esta ganadería sobre el combate a la pobreza y sobre la disponibilidad de alimentos, ¿no? Otra de las cuestiones que también se ha mencionado en los últimos años, desde que se ha conocido esta problemática que tenemos relacionados al cambio climático, pues es el impacto que estas actividades pues pueden tener sobre los ecosistemas, lo que generalmente nosotros denominamos impacto ambiental. Y por último, doctoras, doctores, pues tiene que ver también un proceso sumamente importante y algo que es pues de suma importancia cuando trabajamos con los animales, que tiene que ver con este gran concepto que es muy complicado de definir, que lo denominamos bienestar animal, ¿no? Es así que esta forma en la que hemos estado pues produciendo los alimentos, la forma en que hemos estado modificando los ecosistemas para producir alimento y la adopción de las nuevas tecnologías que surgieron a partir de la Revolución Verde, pues prácticamente ha provocado que la gente y la sociedad como tal, pues ya no conciba la ganadería como antes, ¿no? Es un hecho que dependiendo de la zona en la que nosotros estemos, pues la gente va a poder o no conocer de dónde están saliendo los alimentos que nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos justamente este privilegio de vivir en estas zonas urbadas o conurbadas o en municipios, obviamente, que tienen cierto grado de desarrollo, por así decirlo, pues nos vamos a dar cuenta que a veces la gente ni siquiera sabe de dónde salen los alimentos que ellos están consumiendo, ¿no? Cuando yo voy al súper, al Chedraui y compro un cartón de leche, pues yo sé que estoy comprando leche, ¿no? Pero habrá personas que ni siquiera saben de dónde salió esa leche, cómo fue el manejo para producir esa leche o físicamente en dónde se encuentran las vacas que están produciendo esa leche, ¿no? Y estos cambios que ha sufrido y que la sociedad pues ha visto, pues se han estado pues reforzando obviamente con la adopción de estas prácticas relacionadas con la Revolución Verde, ¿no? Es bien común y seguramente a ustedes les ha tocado cuando están pues platicando con sus mamás o con sus papás, con sus abuelitos, con sus tíos de generaciones anteriores, pues que justamente salen comentarios que a veces nos pueden ocasionar como un poco de ruido, ¿no? Que de repente la mamá diga, no, pues es que la carne ya no sabe como antes, ¿no? Es que a los pollos ya les meten mucha hormona, ¿no? Es que cuando yo era chica y teníamos los animales, pues la leche hasta daba nata, ¿no? Y ahora la leche ya no da nata, ¿no? O los quesos ya saben a puro plástico. No sé si les ha tocado justamente escuchar, pues este tipo de comentarios a veces, pues de nuestros padres, de nuestros abuelos, de otras personas, ¿no? Y es que justamente a esa generación que son antes que la mía, afortunadamente, pues les tocó mucho esta transición entre lo que eran las prácticas agropecuarias que existían en el México antes de la Revolución Verde y cómo poco a poco, pues estos ranchos que se encontraban, por ejemplo, dispersos en las ciudades, pues poco a poco se fueron acabando y empezaban a surgir estos grandes centros donde los animales pues ya se encuentran confinados, donde se les da una alimentación especial, donde hay muchos animales, donde hay animales solo de una raza, ¿no? Entonces, este cambio en la percepción de que cada vez está más tecnificada la producción agropecuaria, pues es algo que la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? Y que empieza a cuestionar, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener a los animales en un corral cuando a mí me tocó verlos en su momento que estaban libres en el campo, ¿no? No sé si me explico un poco con lo que quiero transmitir, ¿no? Pero existe todavía este cambio en la percepción de las personas sobre la ganadería, ¿no?
y sobre todo de aquellas personas que no tienen contacto con los animales, ¿no? Aquellas personas que nos encontramos en las ciudades, pues estamos totalmente desconectados de qué es lo que está pasando en el campo y de las formas de producción en el campo. Por eso es sumamente y es bien común que justamente en las ciudades se perpetúen ideas, estereotipos, estas famosas fake news, que a final de cuentas, pues cambian la percepción que nosotros tenemos de los alimentos que se originan, obviamente, a través de los animales. Entonces, este interés, estos cambios en la percepción de las sociedades, pues ha obligado cada vez más a prestar más atención en la forma en que nosotros estamos produciendo los alimentos, pero sobre todo, cuál es el impacto y cuál es la mejor forma de producir los alimentos dependiendo del sitio en el que nosotros estamos, ¿no? Eh, en el momento aquí en la sala en Zoom nosotros tenemos 56 participantes. Yo les quisiera preguntar, ¿no? Levanten la manita aquellas personas que digan que la mayor cantidad de alimentos que ustedes están consumiendo están siendo producidos de estos sistemas pues industrializados, intensivos. Levanten su manita. ¿Quién cree que los alimentos que está consumiendo vienen de estos sistemas industrializados? Ahí van 12, 16, 19, 20 personas de 56. Por ahí va subiendo más o menos como a los 32, 33. Sigue subiendo un poquito más. Ya se está estabilizando por ahí de los 40. Entonces, 39 personas, 40 personas justamente dicen que estos alimentos que están consumiendo, pues vienen justamente de estos sistemas industrializados. Todavía no la bajen. Manténganla arriba. Bájenla o mantengan su mano arriba aquellas personas que consideran que viven en un sitio urbanizado o que está en proceso de urbanización. Dejen su manita arriba, ¿no? Pues casi las 42 personas de las 56 que estamos aquí, ¿no? Entonces bajen su manita, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta que les haría, ¿no? De las 56 personas que estamos aquí, pues casi 40 personas afirman que viven en un contexto pues urbanizado y que la mayor cantidad de alimentos que ustedes están consumiendo, pues justamente vienen de estos sistemas urbanizados. Ahora les cambio la pregunta, ¿no? Esta fue como a su percepción. A nivel mundial, levanten la mano quienes creen que la mayor cantidad de alimento que se produce a nivel mundial viene de estos sistemas industrializados. A ver, levanten la manita. Entonces, hace rato más o menos como 40 personas decían, ¿no? Entonces, ahorita van como 20, 24, 26, 30. Estamos llegando, yo creo que vamos a llegar casi igual a los 40. Nos quedamos por ahí de los 39 y 38, por ahí dice, ¿no? 39 ya quedó 40. Entonces, 40 personas de las 56 que estamos aquí, pues afirman que la mayor cantidad de alimentos que se producen en el mundo, pues vienen de estos sistemas industrializados. Ahora sí, pueden ir bajando sus manitas, por favor. Entonces, esta cuestión es bien importante de platicar, porque cuando nosotros vamos a hablar más adelante de qué impacto tiene la ganadería sobre los ecosistemas, pues la pregunta cuando la planteamos desde manera muy general, pues es bien extraña, ¿no? Porque sabemos que existen diferentes formas de producción. Entonces, cada forma de producción, pues va a tener un impacto totalmente diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué les cuento, doctoras, doctores? Pues la realidad, pues prácticamente ustedes ya la conocen, ¿no? Si nosotros vivimos en un entorno urbano, en una ciudad, en un pueblo que tenga cierto grado de urbanización, es correcto que lo más probable es que nuestros alimentos justamente vengan de estos sistemas industrializados. Sin embargo, si vivimos en un sector pues más rural, la realidad es que no, ¿no? ¿Cuál es lo contrastante? Que pasa que la mayoría aquí cree que a nivel mundial lo que produce más alimentos son los sistemas industrializados, pues déjenme decirles que no. A nivel mundial, quienes alimentan y quienes producen mayor cantidad de alimento son lo que conocemos como granjas de traspatio o granjas familiares, ¿vale? Entonces, tengo a 4 personas con la manita hacia arriba. No sé si tengan duda, comentario o se quedó levantada de hace ratito. Rubén, Sabina, creo que solo queda. Creo que no. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta acá o comentario. Se los vuelvo a repetir, ¿no?
La mayor cantidad de alimento que se produce a nivel mundial se da justamente de las granjas familiares o de las granjas de traspatio, ¿no? Estas granjas familiares o de traspatio son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque se estima que casi 8 de cada 10 hectáreas de terreno agrícola y pecuaria en el mundo están repartidas en granjas familiares. Casi 8 de cada 10 kilos de alimento que se produce a nivel mundial se dan también de estas granjas familiares. Y algo que es sumamente importante y que yo les comentaba desde la clase pasada, cuando hablábamos de estas identidades rurales, pues es que más del 90% de las granjas familiares son administradas por una sola persona o una familia. Y esto es bien choqueante a veces, ¿no? Porque cuando estamos en la carrera siempre nos dicen, es que los sistemas de producción de aves deben de ser en casetas donde tenemos que tener tanta densidad de aves por metro cuadrado, todo sumamente intensificado, ¿no? Y nos dicen, y es que una vaca alta productora de leche me puede dar hasta 40 litros de leche, mientras que en una granja de traspatio podemos encontrar vacas que nos dan 12 kilos, ¿no? Y uno se va con la finta creyendo que justamente las granjas industrializadas, pues son las que producen más alimento, pero no es así. Lo que producen más alimento son justamente las familias que a veces nada más tienen una vaca, que pueden tener 2 puercos, que tienen 5 gallinas. Estos, estos ranchos, estas unidades de producción, estas granjas familiares, tienen bien poquitos animales y producen bien poquito, pero son tantas que se llevan de calle a todos los sitios industrializados. Y esto es muy importante de mencionar. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando platicábamos un poco, empezamos a platicar un poco sobre pobreza y disponibilidad de alimentos? Yo les decía que si sumáramos todo el alimento que se produce a nivel mundial, pues no debería de haber hambre. ¿Cuál es el problema? Que existen sitios, que generalmente son granjas industrializadas, que producen mucho alimento, pero ese alimento no se distribuye de manera uniforme. La mayoría de ese alimento de los sistemas industrializados se va directamente a las ciudades. Y en las ciudades, la mayor cantidad de ese alimento a veces ni siquiera se consume, se desperdicia y se va directamente a la basura. Entonces, tenemos mucho a nivel mundial este problema, ¿no? Pese a que la mayor cantidad de alimentos se está produciendo en granjas familiares, pues cada vez existe mayor interés por seguir intensificando esas granjas familiares, aunque obviamente pues en ningún momento van a poder responder como las otras. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario, doctoras, doctores? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale. Eh, Ujú. Todo bien. Todo bien, vale. Pero a Entonces, ver, tengo sí. una duda. Eh, Todos estos como granjas familiares también se rigen por las normas que se rigen las industrializadas, porque de eso habíamos creo que hablado en una clase acerca de que como las industrializadas pues están con todo esto del bienestar animal y todo eso, pues como que no hay problema en que haya pues como maltrato y Ujú. así, pero yo creía que pues la industrializada era la mayor y pues aquí estoy diciendo que no, que es como las familiares. ¿Esto también se rigen por esas normas o aquí es como, bueno, pues es como mi ganado y yo hago lo que quiero con él? Es muy similar a lo que tú mencionas, ¿no? La mayor cantidad de personas, pues justamente tiene a estos animales como apoyo a sus actividades diarias, porque la mayor cantidad de gente que tiene animales en estas granjas de traspatio no se dedica a la ganadería. Eso es bien raro y bien importante, ¿no? O sea, pueden estar produciendo alimento porque tienen gallinas, porque tienen vacas, porque tienen cerdos, pero su actividad económica principal no es esa. O sea, ellos no viven de la venta del huevo, no viven de la venta de la leche, viven de otras actividades que pueden ser comerciales o de servicios, ¿no? Es bien rara esta cuestión de la normatividad, porque como veíamos en las clases pasadas, pues hay algunas cuestiones que sí son obligatorias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de las campañas sanitarias que se tienen con los animales para vacunar contra brucela y tuberculosis, como son campañas oficiales, esas son prácticamente de observancia obligatoria. Entonces, ¿cuál es la forma en la que a veces el gobierno trata de que las granjas familiares pues cumplan con esta normatividad? Pues es limitando su acceso a otras cosas, ¿no? Le dicen al productor, ¿sabes qué? Si tú quieres transportar animales de un estado al otro, pues tus animales tienen que estar vacunados, ¿no? Si no están vacunados, no los puedes mover.
¿sabes qué? Si quieres llevarlos o quieres acceder a un programa de gobierno, pues tus animales deben de tener el aretado sin higa o deben de tener los papeles de que están vacunados contra brucela y tuberculosis, ¿no? Sin embargo, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Como son muchas unidades de producción, la gente no siempre tiene animales. Puede haber familias que la tengan en una temporada, ¿no? Puede haber familias que digan, no, pues yo me dedico, porque me ha pasado a mí cuando vamos a campo, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿no? Oiga, señor, ¿usted a qué se dedica, no? ¿Tiene animales? Ah, pues yo me dedico a, yo vendo ropa, ¿no? En el tianguis. Bueno, ¿tienen animales? Sí. Yo soy productor de cerdos, ¿no? ¿Tiene más animales? No, pues no tengo más, ¿no? Porque me dedico a cerdos, ¿no? Pero cuando uno empieza a dar seguimiento a esas familias, pues se da cuenta que no, ¿no? Se da cuenta que, pues sí, en general, el animal que siempre van a tener quizás de lleno ahí en su casa, pues son los cerdos. Pero quizás por ahí de agosto, septiembre, pues se compran un guajolote para irlo engordando para Navidad, ¿no? Puede que por ahí de enero y febrero, pues tengan unas gallinitas para producir huevo, ¿no? Puede que por ahí de junio, julio, se compren un borrego para poder hacer barbacoa para la fiesta de 15 años. Entonces, existe mucha variación en la cantidad y las especies que la gente puede tener en sus unidades de producción. Y esto complica mucho la aplicación de la normatividad y aplica mucho poder contar qué animales tienen y cuánto alimento se produce. Lo vamos a ver más adelante. Una de las principales problemáticas que tenemos dentro de la ganadería son cuestiones y puntos que tú tocas. Esta cuestión del bienestar animal, ¿no? Cuestiones como bioseguridad, cuestiones como a veces este control sanitario de los animales, pues es bien complicado manejarlos justamente en las granjas familiares, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sistema de producción intensivo, pues es bien sencillo, porque como es un negocio, genera suficiente dinero para poder poner una cuarentena, para poder poner vestidores para los trabajadores, para poder poner sistemas de limpieza y desinfección de las casetas. Hay toda una serie de normatividad, de operaciones internas, de cumplimiento, obviamente, con la legislación para evitar contaminación del agua, del aire, pero al final es un negocio, ¿no? Y de hecho, si yo no hago esas medidas de bienestar animal, si yo no aplico esas medidas esas medidas sanitarias, yo puedo arriesgar mi caseta de 20,000 pollos. Y algo que pudo haber sido negocio, yo puedo acabar con 20,000 pollos muertos por una enfermedad, por ejemplo. Entonces, mucho la visión. Por eso era importante para mí ver este contexto histórico, ¿no? Dependiendo de la visión de cómo se tengan a los animales, pueden ser los problemas que se tienen. Si la visión es hacer negocio con los animales, porque esa es la realidad, hacer negocio con los animales, pues entonces la gente puede que invierta más en bioseguridad, en bienestar animal. Pero si la gente solo tiene animales para realizar o para complementar algunas actividades de su casa, pues va a ser bien complicado para empezar que la gente se pare y que diga, ah, este dinero que está aquí me salió de la venta de mi leche, ¿no? Este dinero como me salió de la venta de la leche, lo voy a invertir solo en las vacas, ¿no? Esto no pasa, porque el dinero que se genera de esta venta de los productos, de la venta de los lechones, de la venta del huevo, pues se mete a toda la economía familiar y ese dinero pues nunca se va a regresar quizás de manera específica para el mantenimiento de los animales, ¿no? A lo mejor acaba en el uniforme de las escuelas, a lo mejor acaba en la inscripción de la escuela, a lo mejor acaba en la compra de medicamento para la familia, ¿no? Y de algún momento de los ingresos que genera la familia, puede que vuelva a salir para volver a invertir en los animales. Pero esta economía familiar, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir aclarando un poco, complica mucho la forma en cómo se están manejando los animales. Si me permites, vamos a ir avanzando un poco en la presentación y más adelante vamos a empezar a tocar estas problemáticas, ¿vale? Sí, muchas gracias. De nada, de nada. Entonces, como les comentaba hace un momento, pues justamente estos sistemas de producción pues se han convertido en un asunto pues de suma interés, ¿no? Y estas son las cuestiones que platicábamos hace rato y que trataba de ir como ir aterrizando, ¿no? Una de las primeras cuestiones que se dice de los sistemas de producción de traspatio, pues es que son ineficientes, ¿no? Cuando yo comparo y le pregunto a un señor productor que tiene borregos, ¿no? Y le digo, oiga, señor, ¿cuánto tarda en sacar un borrego para vender la barbacoa, no? Pues a lo mejor el señor me dice, híjole,
pues dependiendo, ¿no? Porque pueden tardar 2 años, 2 años y medio, 3 años para que el borrego ya pueda estar listo y tenga el peso para la barbacoa, ¿no? Si yo me voy a un sistema intensivo de borregos, me van a decir, ¿sabes qué? En un año ese borrego ya debe estar listo, ¿no? Cuando yo comparo los parámetros productivos que ustedes les han enseñado en introducción a la zootecnia, cuando yo comparo ganancia diaria de peso, cuando yo comparo producción de leche, cuando yo comparo cuántos huevos se están produciendo de un sistema de traspatio versus un sistema industrializado, obviamente los sistemas industrializados se llevan de calle en producción a los sistemas de producción de traspatio. Los sistemas de producción de traspatio, como les comentaba hace un ratito, generalmente complementan esta cuestión y este enfoque de economía familiar. Es decir, la gente tiene a los animales como muchos lo mencionan como una caja de ahorro, ¿no? Yo tengo vacas, yo tengo puercos, yo tengo borregos, ¿no? Y ahí los tengo y los estoy engordando y los estoy cuidando. Si a mí se me atraviesa algo, me enfermo, tengo que pagar el enganche del coche, mi hijo va a ir a la escuela, ¿qué es lo que yo hago? ¿De dónde saco dinero? Pues de la venta de mis animales, ¿no? Esta es una caja de ahorro que generalmente se tienen a través de los animales, ¿no? Y por ende, pues generalmente estos sistemas de producción pues se consideran que son ineficientes, ¿no? Otra de las cuestiones que se critica mucho a estos sistemas de producción pues son justamente estas prácticas de bienestar que se encuentran pues de manera ineficiente, ¿no? Cuando nosotros platicamos o cuando ustedes platican en introducción a la zootecnia, pues una de las primeras normas de bioseguridad es tener especies separadas, ¿no? Si yo voy a tener un sistema de producción de cerdos, pues que en los cerdos, en ese sistema de producción, no haya gallinas, ¿no? Porque pueden estar haciendo la transmisión de enfermedades. Si yo voy a tener un sistema de producción de leche, que no haya perros que me estén trayendo y llevando enfermedades, ¿no? Y a veces suelen ser tan específicos que aún diferentes etapas de la misma especie no se pueden juntar, ¿no? Como ocurre con los sistemas de cerdos, ¿no? Si yo voy a producir cerdos, pues debo de tener un sitio uno en donde solo estén las gestantes y me produzcan lechones. Luego, esos lechones yo los llevo de llevar a otra granja separada por tantos kilómetros a un sitio en donde se empiecen a crecer y a desarrollar. Y después, ya que estén grandecitos, los llevo a otra granja a X kilómetros de distancia para garantizar que, que esos lechones pues ya crezcan, se engorden y se van a mercado, ¿no? ¿Para qué? Porque si en algún momento llega a pasar algo en una de esas granjas, pues las demás etapas productivas no se lleguen a ocurrir. Esta es otra de las cuestiones que se critica mucho de los sistemas de producción de traspatio, ¿no? La otra cuestión son con esta cuestión de bioseguridad, ¿no? Que ustedes, pues más que nada han estado sensibilizados con base en lo que hemos vivido en la última pandemia, ¿no? Que a veces los animales se sacrifican en lugares inadecuados, que no se hace un manejo sanitario de la carne, que las especies a veces están conviviendo entre sí con especies que pudieran ser silvestres, ¿no? Que no están en las mejores condiciones, que no tienen acceso muchas veces a agua limpia, que no tienen acceso a un lugar en donde se haga el manejo de los residuos, ¿no? Con los cadáveres pues suele pasar lo mismo, ¿no? Que hay lugares, ¿no? Donde no hay un correcto manejo de los cadáveres, donde a veces pues ya se murió la vaca que está ahí en el potrero, yo nunca me di cuenta y ya cuando llego pues ya está más que comida por los perros, ¿no? O que a veces quedan a pie de carretera. Entonces son cuestiones que muchas veces se critican directamente a los sistemas de producción de traspatio y que justamente pues también se ven perpetuados por ideas que a veces tienen los productores que han ido acompañando las ideas pues a lo largo de la forma en que se producen los animales, ¿no? Recordemos que un poco de lo que hemos platicado dentro del contexto histórico, pues es que la forma en que se produce los animales dentro del campo y dentro del sector rural, pues se da muchas veces por aprendizaje de las mismas personas y por herencia del conocimiento, ¿no? Entonces, es común que muchas veces se sigan perpetuando ideas que no tienen un fundamento científico, pero que la gente lo sigue haciendo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que siempre se me viene a la mente es bien común, por ejemplo, en el centro del país, ya sea Estado de México, Puebla, Tlaxcala, que cuando van a matar sementales caprinos para hacer birria, por ejemplo, una de las prácticas que muchas veces hacen es darles un trago de mezcal o de aguardiente a los chivos antes de sacrificarlos, ¿no? Porque la gente cree que antes de matarlos, si se les da el aguardiente, pues el animal ya no va, o la carne de ese animal ya no va a tener ese olor a chivo, ¿no?
Esta idea, pues obviamente no tiene ningún fundamento científico, ¿no? Pero es una práctica tradicional que se hace en muchos lugares del país, ¿no? Obviamente, pues nuestra función como médicos veterinarios o tecnistas en su momento, pues es obviamente dar la asesoría y decirle, oiga señor, pues si lo que no quiere es que la carne huela a chivo, pues tiene que hacer un manejo adecuado de la canal, ¿no? Tiene que hacer una matanza del animal adecuado, tiene que utilizar guantes, la carne no debe estar en la intemperie, no debe estar en contacto con la piel, si tiene que hacer esto, ¿no? Para garantizar la inocuidad de la carne y para garantizar esas características que se buscan en este caso de la carne, que es que no huela a chivo, ¿no? Al final de cuentas, doctoras, doctores, pues pudiera quedar hasta este momento como un sabor bien negativo, ¿no? De los sistemas de producción de traspatio, ¿no? Porque yo sé que muchos ahí en sus casas, pues estarán pensando, pues es que si no son no tienen bioseguridad, si no son, si tienen prácticas de bienestar animal muy malas, ¿no? Si no hacen un manejo correcto de los residuos, pues ¿por qué no se hace algo, no? Y vamos a platicar un poco, ¿no? Estas mismas cuestiones que hemos estado platicando hacia los sistemas de traspatio también se aplican directamente a los sistemas de producción intensivos, ¿no? Mucho de lo que se critica a los sistemas de producción intensivo, pues es que también tienen prácticas de bioseguridad ineficientes, ¿no? Se critica a veces la cantidad y la densidad de animales que se puede tener en un sitio. Se sabe, por ejemplo, que los sitios industrializados o que tienen esta alta intensificación, pues también son fuente de origen de enfermedades zoonóticas, ¿no? Al tener tantos animales en conjunto, pues es muy fácil que las enfermedades se estén transmitiendo dentro de los animales y que estas enfermedades pues se pueda traspasar, por ejemplo, a un trabajador, como pudo haber ocurrido con influenza H1N1, ¿no? También muchos de las cuestiones de bioseguridad que se critican a las granjas intensivas, pues es la forma en que se comercializan y venden a veces los productos, ¿no? Porque a veces dentro de la granja pues está todo controlado, pero una vez se carga el tráiler, la gente no sabe hacia dónde se van los productos, ¿no? Y no sabe cómo es esa medida de seguridad para garantizar que los productos, que en teoría fueron producidos de manera pues asegurada, segura, inocua, pues conserven esas características hasta el final de la cadena productiva. Las prácticas de bienestar que son insuficientes también son cuestiones que se critican a los sistemas de producción intensivos. A veces son tantos los animales que se tienen, imagínense una caseta de pollos con 100,000 pollos, que es prácticamente imposible para el médico veterinario darse cuenta cuando un animal está enfermándose, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos animales se enferman y mueren y la gente ni siquiera se dio cuenta de que esos animales estaban enfermando, ¿no? Hasta que empieza a haber un porcentaje de mortalidad elevado es cuando dicen, oigan, algo está pasando aquí. Pero mientras, esa, prestar atención a esa individualidad de cada animal, pues es sumamente complicado y prácticamente imposible, ¿no? Y al final de cuentas, cuando uno también empieza a ver, empieza a echar cuentas de estos sistemas de producción intensivos, pues uno dice, pues no son tan eficientes como diríamos, ¿no? Porque sí, esa vaca me puede estar dando 40 litros de leche, ¿no? Pero da la casualidad que esa vaca está en la cuenca lechera, que está en el desierto, y que están tomando agua del subsuelo para poder darles de beber y para cultivar forraje. Y que aparte, para que pueda dar esos 40 kilos de leche al día, pues necesitan estar trayendo granos que es como soya desde Brasil, como maíz desde Estados Unidos. Entonces, cuando uno empieza a hacer cuentas de cuántos insumos se gastan en alimentos, cuánto promotor de crecimiento se está aplicando, cuánta medicina, cuánta vacuna, cuánto antibiótico, cuánto bla, 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 pues resulta que ninguno de los dos, o resulta que ese sistema que en su momento parecía eficiente, pues ya no lo es tanto, ¿no? ¿A qué voy con esto, doctoras, doctores? Más adelante, cuando empecemos a hablar de los efectos de la ganadería, un error muy común y que no me gustaría que ustedes cometieran es echar en la misma bolsa a todos los sistemas de producción. Algo que debe de quedar absolutamente bien claro es que cada sistema de producción, cada unidad de producción es completamente diferente y es un mundo totalmente diferente. Podemos tener sistemas de traspatio que sean eficientes, que cumplan criterios de bienestar animal adecuados, que tengan prácticas de bioseguridad eficientes y que tengan un valor social muy importante. Todo dependiendo de la cuestión en cómo nosotros enfoquemos a los sistemas. Algo importante hasta aquí.
todo lo que hemos estado platicando es lo que se critica, más no lo que se ve o lo que se puede evaluar. Esto es lo que se critica y como dirían por ahí en el 13, ¿no? Esto es lo que la gente cuenta. Vamos a platicar más adelante cuál es un poco la realidad o las realidades de estos sistemas de producción. ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Ya se espantaron? No, todo bien. ¿Ya se deprimieron? Me causa curiosidad, como en materias diferentes nos dan como puntos de vista muy contrarios. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque justamente hay un dicho, ¿no? Muy grande que dice, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y sí, esa es una realidad. O sea, la cuestión productiva en México es tan variada en todo sentido, ¿no? Cada persona tiene diferente cantidad de animales, de diferentes razas, los tiene para diferentes fines, que es bien complicado poder evaluar cuáles son estas relaciones y cuáles son las cosas que se tienen, ¿no? Les repito, al final de cuentas, esto es lo que se critica de los sistemas de producción, pero vamos a platicar un poquito más adelante cuál es un poco la realidad o las realidades que se tienen, ¿no? Y justo esta parte de la presentación, debo admitir que pues la intención es darle un poco ese sentido choqueante, ¿no? De los sistemas de producción, porque tú lo has dicho o lo han expresado un poquito bien, ¿no? Eh, Cuando nosotros estamos hablando de la carrera, pues vamos a ver durante 5 años todo lo que tiene que ver con producción animal, con el animal y fisiología y todo, ¿no? Pero muchas veces quedan pendientes algunas cuestiones que realmente están pasando en el campo y que la gente se olvida, ¿no? O sea, sabemos, y muchos de ustedes cuando vayan avanzando en la carrera dirán, pues a mí me gustan los borregos, ¿no? O a mí me gustan las vacas, yo quiero dedicarme a vacas de leche, ¿no? Y mi hit va a ser trabajar en Alpura, ¿no? Y pues está chido, ¿no? O sea, Alpura es trabajar en un hato que le venda Alpura, pues está bien chido, porque cumple con toda la normatividad, ya está todo estandarizado, las vacas son bien bonitas, te pagan obviamente bien, ¿no? Pero no olvides, tú como médico veterinario, que la realidad no solo está en el alimento que se produce para las ciudades, la realidad también está afuera en el campo, ¿no? Y es parte de nuestra labor social reconocer, y es parte de la ética reconocer qué prácticas se pueden estar llevando a cabo que no son las más adecuadas y de qué manera yo como médico veterinario, como profesional encargado, líder en esta cuestión de producción animal, de bienestar animal, debo de realizar para poder mejorar las condiciones en las cuales los animales y los sistemas de producción se están estableciendo. ¿Vale? Vale, vale, dice, ¿no? Entonces, parte de la idea que quiero que ustedes se lleven, doctoras, doctores, es que absolutamente todos los sistemas de producción animal van a tener efectos sobre los ecosistemas en los que se están realizando. Esto es muy importante. La producción animal, es decir, la producción de alimentos en sí, se basa realmente del consumo de servicios ecosistémicos, ¿no? Si lo que yo quiero producir es un animal en pastoreo, una vaca en pastoreo, pues voy a tener que alimentarlo con forraje, ¿no? Y ese forraje es un servicio ecosistémico. Si le quiero dar de tomar agua, necesito sacar agua. Y esa agua es un servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, nos vemos mucho dentro de esta balanza. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer, no? Si nosotros queremos enfocarnos a la producción de alimento, entonces, pues vamos a tener que descuidar, ¿no? La parte de la conservación de los recursos naturales. Si yo quiero conservar los recursos naturales, entonces tengo que a veces disminuir la cantidad de alimentos que voy a estar produciendo a través de los sistemas ganaderos, ¿no? Abajo lo dice, los agroecosistemas son tanto proveedores como consumidores de servicios ecosistémicos, ¿no? Yo puedo estar consumiendo agua, puedo estar consumiendo forraje, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando un sistema de producción animal es bien llevado, ese animal me va a estar produciendo a mí servicios ecosistémicos,
¿Qué servicios ecosistémicos? Pues para empezar me va a estar dando alimento, ¿no? Esa es una. Para continuar, me puede estar aportando excretas o estiércol que pueda ayudar para mejorar la calidad del suelo, ¿no? Me puede estar ayudando para el control de malezas, el animal. Me puede estar ayudando para mantener la fauna del suelo, ¿no? Al final es mucho esta relación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Producir alimento o conservar los recursos naturales, ¿no? Y ojo con esto, porque a partir de aquí, doctoras, doctores, es cuando absolutamente todo se empieza a complicar, ¿no? ¿Por qué? Muchos dirán, no, pues es que la verdad, estamos mal. Tenemos bien identificado que estamos en un proceso de calentamiento global, que hay un proceso histórico de degradación de los bosques, que cada vez más son comunes los procesos de erosión, que hay una pérdida acelerada de la diversidad de especies. Cierto. ¿Qué debemos de hacer? Conservar absolutamente todas las áreas naturales protegidas. Entonces, a partir de mañana, el gobierno pues, se va a encargar de que nadie, absolutamente nadie, toque esas áreas naturales protegidas, ¿no? Nadie va a entrar ahí. Y de repente alguien llega y dice, oigan, pues es que está bien complicado porque resulta que aunque son áreas naturales protegidas, la mayor cantidad de los terrenos de áreas naturales protegidas pues siguen siendo ejidos y en esos ejidos hay personas y en esas personas pues necesitan alimentarse y la alimentación es un derecho humano. No podemos decirle a las personas, ¿sabes qué? No tengan animales, ¿sabes qué? No cultives, ¿no? ¿Por qué? Porque estás atentando directamente en contra de un derecho humano que es el acceso a la alimentación. Es algo que no se puede controlar y no se puede prohibir, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Pues conservar o producir alimentos. No, pues entonces, como la alimentación es un derecho humano, pues entonces sí hay que darles permiso de producir alimento, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué tanto es tantito, dirían por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede aumentar la producción de alimentos sin eh, afectar, ¿no? Los ecosistemas o sin afectar las áreas naturales protegidas, ¿no? No sé si me explico en este sentido. Poder encontrar qué debemos de hacer es sumamente complicado, ¿no? Si fuera sencillo, doctoras, doctores, no tendríamos los problemas mundiales que actualmente nosotros tenemos. ¿Qué es lo que dice la ciencia y qué es lo que dice un poco estas aproximaciones interdisciplinarias? Pues estas aproximaciones interdisciplinarias dicen, pues ¿para qué pelearnos? O sea, ¿para qué producir? ¿Para qué pelearnos si producimos o dejamos de producir el alimento? Si cuidamos o no cuidamos los alimentos. Lo que debemos de hacer es un poquito lo que se ve en esta gráfica. Buscar un punto medio en el cual yo pueda estar produciendo alimentos sin acabarme con los recursos naturales, ¿no? Sin que me agote esos servicios ecosistémicos, ¿no? Buscar una actividad ganadera o una actividad agrícola que al contrario, que en vez de destruir el ecosistema, me permita recuperar el ecosistema, me permita utilizar a la ganadería como una herramienta regenerativa de ecosistemas que incluso ya pudieron haber estado a punto de perderse. Y la realidad es que muchas veces sí contamos con esos sistemas de producción que pueden caer dentro de este tipo, ¿no? Es decir, buscar una ganadería o buscar en la ganadería una herramienta para la protección y la conservación de los ecosistemas. ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿Comentarios, apreciaciones? ¿Qué les ha parecido hasta el momento estos temas que para muchos pueden ser medio complicados? Sí, Saúl. Es que, bueno, en el bloque pasado, bueno, o sea, con el profe Rafa estuvimos viendo, bueno, y él hacía como muchísimo hincapié en todo lo del desarrollo sostenible. Uh-huh. Entonces, pues tenemos bastante claro que es como, si queremos salvar el mundo, es como uno de los pocos caminos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero también entiendo que ese desarrollo sostenible tal vez no sea como ni tan fácil de aprender, ni tan barato, por así decirlo, por ejemplo, con lo que nos decía de los sistemas de traspatio. Entonces, ¿cómo sería como la forma de llegarle a ese tipo de sistemas para que, bueno, sí es lo que dice, que cuánto es poquito, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay como alguna forma, alguna estrategia de hacer que, aunque sea de traspatio, dañe un poquito menos. Por supuesto. De hecho, adelanto un poquito el spoiler.
y es un poquito lo que platicábamos, ¿no? Durante muchos años se creía, ¿no? Y se decía, es que los sistemas industrializados, que fue parte de los argumentos de la Revolución Verde, ¿no? Decían, si nosotros producimos mayor cantidad de alimento en el menor espacio posible, nosotros podemos acabar con el hambre y ocupar menos recursos naturales, ¿no? En vez de que 100 familias tengan 100 vacas, pues podemos tener esas 100 vacas en solo un patio, por ejemplo, ¿no? Los podemos hacer intensivos, ¿no? Y ese fue mucho el argumento durante la Revolución Verde de por qué justo deberíamos de hacer más intensivos estas unidades de producción. ¿Qué fue pasando conforme fueron avanzando los años? Pues pasó lo que ya sabemos, ¿no? Que estas unidades de producción, pues para empezar, sí producen muchísima cantidad de alimento, pero ese alimento no llega hacia los sitios que tenemos, ¿no? A tantos años de que se estableció esta cuestión de la Revolución Verde y de estos cambios en la forma de producción, los sistemas de traspatio siguen estando y siguen siendo los más comunes y los más importantes. Por eso yo les decía, estos sistemas de traspatio, por más feo que les hagan, son sumamente importantes. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Uno, porque aportan de manera directa alimento a la gente que la necesita, ¿no? Si yo estoy en un sector rural que tiene alto grado de marginación, ¿qué sería más fácil? ¿O qué sería lo lógico, no? Muchos dirían, pues es que si tenemos problemas de hambre en la Sierra Tarahumara, pues lo que debemos de hacer es llevarles comida, ¿no? Y seguramente lo han escuchado, ¿no? Las famosísimas despensas que repartían en gobiernos anteriores o que se siguen repartiendo, ¿no? Llegaban y decían, pues si queremos acabar con el hambre, pues hay que llevarle las despensas, ¿no? Y ponían en su despensa, ¿qué le metían? Pues soya, ¿no? ¿Y de dónde compraron la soya? Pues de Brasil, ¿no? Vamos a meterle frijol americano porque fue más barato, porque fue una licitación, ¿no? Y empiezan a armar estas despensas y se las llevan, ¿no? Despensas que duran a veces una semana, 2 semanas quizás, que sería una de las formas de combate con la pobreza, ¿no? Pero que no sería la ideal. Otros dicen, pues es que eso no es lo ideal. Sabemos que la actividad ganadera está ampliamente distribuida en el país. Sabemos que en comunidades marginales la actividad de traspatio es fundamental porque es la única fuente de proteína de origen animal que tienen las personas. O sea, las personas no tienen ni siquiera dinero para ir a comprar 1 kilo de carne. La carne, el huevo o la leche que ellos consumen es porque sale directamente de los animales que ellos están cuidando, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues entonces buscar alternativas para fortalecer y mejorar y garantizar que los animales que la gente está cuidando, que la gente ya tiene ahí, porque toda su vida ha tenido animales, pues puedan proveer mejor, un poquito más de cantidad o mejor calidad al momento de estar alimentando a estas personas. Mucho de lo que platicamos hace rato, ¿no? De que son ineficientes, tienen práctica de bioseguridad, bla, bla, bla. Sí, son aspectos sumamente negativos, ¿no? Y pueden caer incluso en esta cuestión del estereotipo, de decir, no, es que absolutamente todos los sistemas de transporte están mal. No, olvídense de eso, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poco sobre la realidad y de la importancia que tienen estos sistemas de traspatio, ¿no? Mucha de la dificultad, como lo mencionábamos cuando platicábamos sobre desarrollo sostenible y tácticas de qué es lo que debemos de hacer para mejorar y hacer estos sistemas de producción sustentables, implican algo que es sumamente complicado y sumamente difícil. Para poder tú aplicar una tecnología, para poder tú aplicar una decisión, para desarrollar una política pública, antes de hacer cualquier cosa, tienes que tener evaluados y diagnosticados estos sistemas de producción. Debes de saber cuántos animales tienen las familias, qué tipo de animales tienen la familia, para qué quieren esos animales. ¿Y cuál es lo complicado, Saúl? Pues que muchas veces de región a región es bien diferente la situación. Y ese es el detalle. Cuando a través del gobierno se hacen estos programas de desarrollo rural, pues hagan de cuenta que toman el promedio de todo, ¿no? O sea, el promedio de México es que las familias tengan 1.2 vacas, ¿no? Entonces vamos a adecuar a que todos los programas para el campo sean para personas, para apoyar a 1.2 vacas, ¿no? Pero espérate, ¿no? Va a haber zonas del país que ni siquiera tienen vacas, ¿no? Que tienen borregos, que tienen cabras, ¿no? Alguien más dirá, no, pues es que el promedio de edad de los productores es de 60 años, ¿no? Entonces vamos a buscar apoyos para personas adultas. Pero espérate, porque resulta que cuando tú pasas a una casa y le preguntas, oigan, ¿quién es dueño de los animales?
pues el señor igual te dice que sí, ¿no? Que es él, ¿no? Pero quien realmente está cuidando, quien está haciendo el manejo de los animales, no es él, son su familia, puede ser su esposa, pueden ser sus hijos. Entonces, muchos de los errores que se cometen y de las dificultades que se tienen es justamente que no se hacen estas evaluaciones, ¿no? En México, las únicas evaluaciones que se hacen son a través del censo agropecuario que ocurren casi cada 4 años, ¿no? En donde en teoría van puerta por puerta preguntando cuántos animales tienen y qué es lo que producen, ¿no? Pero si en ese momento en que llegó la encuesta la gente no tiene animales o ya no, o tiene menos animales de los que tenían, pues es sumamente complicado poder conocer el contexto cultural, ¿no? Ojo con esto, que sea algo difícil, que sea complicado, que sea hasta cierto punto, pues, retador, no implica que no existan programas que se estén llevando a cabo y que tengan excelentes resultados. Ojo con esto, ¿no? Si nosotros nos basamos en la parte muy amplia de la definición de sustentabilidad, uno podría decir, pues resulta que los sistemas, o yo podría decir, y es un hecho, ¿no? O sea, los sistemas de traspatio son sostenibles, ¿no? ¿Por qué son sostenibles? Porque han durado desde la época colonial hasta ahorita prácticamente sin modificaciones. Porque pase lo que pase, así haya llegado una pandemia que destruyó economías y todo, la gente sigue teniendo animales, ¿no? Pasaron X años con el PRI, de repente hubo cambio con el PAN y de repente ahora con Morena, ¿no? Llegue quien llegue a la presidencia, los sistemas de traspatio van a seguir existiendo, ¿no? Muchos dirán, pues es que llegó la revolución verde, se aplicaron tecnologías y sí, ¿no? Pero estos sistemas son tan resilientes que pase lo que pase, exista la política de desarrollo que quieran, estos sistemas van a seguir existiendo y van a seguir por un buen ratote, ¿no? Porque es parte de la identidad cultural, del aporte social y es parte de la realidad que nosotros tenemos en el mundo. La alimentación es, como se los mencionaba hace un rato, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? Y a veces cuando nosotros vivimos en estos entornos, pues, urbanizados, se nos olvida, ¿no? Que hay gente que tiene animales, ¿no? Hay gente que tiene huertos, hay gente que complementa su alimentación yendo a cortar frutos, ¿no? Hay gente que complementa su alimentación con la pesca del día, ¿no? Esta es la realidad del mundo y es la realidad de donde salen los alimentos, ¿no? Muchas veces nosotros lo vemos descontextualizado porque nosotros no vemos estos sistemas de producción y a veces cuando llegamos a esta carrera es cuando nos sorprende y decimos, no manches, ¿a poco ocurre esto, no? ¿A poco pasa así, no? Cuando nosotros vamos cada fin de semana a comprar un taco de barbacoa, les aseguro que absolutamente nadie ha preguntado o le ha surgido el interés de, pues, ¿de dónde habrán matado el borrego, no? ¿Realmente será de Hidalgo? ¿Lo habrán matado allá? ¿Lo habrán matado aquí en el patio de la casa del vecino? No sé si me explico en este sentido. Los sistemas de producción de traspatio son importantes porque a través de ellos se garantiza la alimentación de millones de personas. Son tan resilientes, es decir, se adaptan al cambio tan fácil que han durado desde la época, en México, desde la época colonial hasta ahorita, ¿no? Y son tan importantes, como lo veíamos hace rato, desde la práctica de bienestar animal, que cualquier acción que tú puedas implementar y que se logre de manera exitosa puede tener cambios sustanciales en el modo y en el desarrollo de las comunidades, de las personas que tienen estos animales, ¿no? Si a las personas, si tenemos un sistema de producción industrial de, no sé, un hato con 5,000 borregos y se les muere un borrego, no pasa absolutamente nada. Puede afectar sus ganancias quizás, pero no pasa nada. Pero si una familia que solo tiene un borrego, que estaban esperando engordar ese borrego para pagar el uniforme de la escuela y se les muere el borrego, puede que a lo mejor esa niña o ese niño se quede sin ir a la escuela. Puede que esas personas se queden sin comer. Y eso es algo importante que hay que mencionar y que hay que tomar en cuenta. Mucho de lo que vamos a estar platicando ahorita y más adelante se puede prestar justamente a esta cuestión de la generalización, que era lo que yo les comentaba. Pero es importante saber el contexto en el que está ocurriendo cada una de estas situaciones para poder decidir si esas prácticas de bienestar animal, por ejemplo, realmente son malas, son buenas, si las decisiones que están tomando en esa producción de traspatio son buenas o son malas, ¿no? Tú lo comentabas mucho al inicio, ¿no? Al final de cuentas, pues lo único que nos queda es apelar a buscar sistemas de producción y a trabajar con las personas que tienen y manejan los recursos naturales.
Y esas personas que manejan los recursos naturales, ten por seguro que es bien probable que tengan animales para complementar su alimentación. Entonces, mucho del trabajo que nosotros tenemos que hacer como médicos veterinarios, pues a veces se queda o debería de estar enfocado más allá de la comunidad de la urbanización, por ejemplo, ¿no? Siempre debemos de voltear a ver en dónde se están produciendo los alimentos, cómo se están produciendo, realmente qué importancia tiene esto, ¿no? Porque si no conocemos la importancia, pudiera parecer que la gente no cuida a los animales porque les vale, ¿no? Que no compra el medicamento del animal, pues porque le vale, ¿no? Cuando la realidad es que a veces, si no compran el alimento para el animal, pues es porque a veces ni siquiera tienen para comprar el alimento o el medicamento de su persona, ¿no? Que si las prácticas de bioseguridad son insuficientes, pues sí, ¿no? Pero pues, oye, espérate, ¿no? Resulta que en esa comunidad, pues la mayoría ni siquiera tiene acceso a drenaje y agua limpia, ¿no? ¿Cómo esperamos que las personas pues tengan un adecuado manejo de residuos de sus animales cuando las necesidades básicas de las personas que tienen esos animales no están cubiertas? Vivimos, doctoras, doctores, y esto espero que lo sepan, en un país donde prácticamente el 60% de la población mexicana vivimos en un estado de pobreza, ¿no? Donde casi el 16% de las personas que existen en el país, millones de personas, viven con menos de $1 a la semana, ¿no? $1 por semana, 20 pesos para poder alimentar a toda una familia durante una semana, ¿no? Si las cuestiones de rezago social, si las cuestiones de pobreza no se satisfacen, ¿cómo y con qué cara podemos exigirle a las personas que tengan un biodigestor, ¿no? Que compren el grano para alimentar a sus animales, que compren el antibiótico para tratar a sus animales? No sé si me explico un poco, Saúl. Mucho del trabajo que se realiza para poder garantizar la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios debe de ir acompañado de un programa de desarrollo social. Si nosotros solo nos enfocamos en la ganadería, tengan por seguro que ese programa va a fallar. Necesitamos conocer el entorno social, cultural, agropecuario, económico, para ver de qué forma nosotros podemos mejorar la calidad de vida de esas personas. Porque si mejoramos la calidad de vida de las personas, ténganlo por seguro que se va a mejorar la calidad de vida de los animales y se va a mejorar la forma en que se aprovechan los recursos naturales, que es el enfoque básicamente de una salud. Si garantizamos la salud humana, la salud animal, podemos prácticamente estar garantizando la salud del ecosistema, ¿no? Perdón por un poco esta respuesta un poco larga, pero creo que la pregunta, dado la complejidad, pues justamente requería también un poquito más de contexto. No sé si pude responder a tu pregunta, Saúl. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda o comentario, doctoras, doctores? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Vale, vale. Entonces, muchas gracias, Rubén. Vamos a ir continuando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en México? Como les comentaba, ¿no? Estos sistemas son tan importantes que aquí hay algunos datos, ¿no? Dice, casi la mitad de la leche del país se produce en sistemas que no son intensivos, ¿no? Y esto es, o sea, imagínense, ¿no? Traten de visualizar la cantidad de leche que se produce, por ejemplo, Lala, Alpura, toda la leche del súper que se produce en todo el país en todo un año, y eso solo es prácticamente la mitad. La otra mitad está regada en todo el territorio nacional, ¿no? Pasa algo muy similar con los cerdos, ¿no? En los cerdos se estima que la carne de cerdo que se produce en traspatio es casi una tercera parte del país, pero estos sistemas de traspatio casi tienen la mitad de los animales del inventario nacional, ¿no? Estas actividades agropecuarias de producción de alimentos son vitales y de importancia, como lo platicaba hace un momento, para el desarrollo social y para el combate a la pobreza, ¿no? No solo eso, estas actividades agropecuarias son pilares para las sociedades campesinas, indígenas y otras formas de vida que ya hemos estado platicando, ¿no? Algo sumamente importante es que la mayoría de estos sistemas de producción pues, se basan en estos sistemas que son en pastoreo, ¿no? Del aprovechamiento de los forrajes nativos y naturales que se encuentran en los diferentes ecosistemas. Y estas actividades ganaderas y agropecuarias, doctoras, doctores,
pues van a estar presentes en absolutamente todos los ecosistemas que nosotros tenemos en México, ¿no? Y aquí me gustaría justo poder platicar otro ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes les ha tocado ir en la carretera, ¿no? Cuando van de viaje, cuando tienen que regresar a sus casas, y es también bien común ver a personas que están pastoreando, ¿no? Sus 6 borreguitas a la orilla de la carretera, ¿no? Y es mucho de lo que les estaba platicando, ¿no? Uno pudiera pensar, ¿no? Pobres animales, ¿no? Se están caminando bajo el rayo del sol, ¿no? Todo el día, sin acceso a agua. La mayoría se ven, pues, flacos, ¿no? Quizás por ahí hay alguno que está cojeando, ¿no? Pobres animales, ¿no? Pues deberían estar en un corral, con agua, con la comunidad que requieren los animales para poder garantizar un estado de bienestar animal, ¿no? Esa sería una de las primeras impresiones, ¿no? Pero me gustaría que cambiaran un poco el chip, ¿no? Imagínense qué tan complicada puede estar la situación económica y social de una persona que la única forma que tiene para alimentar a sus animales es con el forraje a la orilla de la carretera, ¿no? No creo que que las personas les guste andar a la orilla de la carretera exponiéndose a sí mismos y a sus animales durante 6 horas al día bajo el rayo del sol, nada más por gusto, ¿no? Por tratar mal a sus animales, ¿no? O sea, ¿qué tan complicada puede estar la situación socioeconómica de una persona que su alimentación dependa de llevar a sus animales 6 horas al día a la orilla de la carretera, sin agua, sin comer, para poder tener algo de dinero y algo que poder llevar a la mesa de su familia? Esa es la situación que se vive en México y que se vive en la realidad. Muchas veces como veterinarios llegamos a un rancho y le decimos, oiga, pues es que estos corrales están mal, ¿no? Pues debería de hacer un nuevo corral. Es así como que no manches, ¿no? O sea, ni siquiera tengo puerta en el cuarto de mis hijos, no tengo baño, me hace falta luz, en la comunidad ni siquiera tenemos los terrenos pavimentados, no tengo acceso a una ferretería aquí a la vuelta de la esquina que me permita comprar las cosas para hacer el corral, no tengo dinero ni para la gasolina para ir a comprarlas, ¿no? Entonces, mucho de las cuestiones y del juicio que se hace a través de estos sistemas de producción debe de ir de la mano del contexto social y cultural en el momento en el que nosotros estamos evaluando esas situaciones, ¿no? Entonces, esto es un poquito, nos vamos a ir adentrando un poco hacia esta parte del México actual. Y pues comentarles, ¿no? Que es bien contrastante, ¿no? Yo creo que siempre han escuchado esa frase que dice que México es un país de los contrastes, ¿no? Porque a pesar de lo que hemos estado platicando, de la gran cantidad de pobreza, de rezago social, de marginalidad que existe en México, pues pese a eso México se sigue considerando una potencia agropecuaria. Y es bien extraño, ¿no? Y lo mencionábamos la clase pasada, ¿no? ¿Cómo es posible que México en algunos alimentos pues pueda ser el principal exportador, importador, mientras a veces pues, falta alimento dentro del territorio del país, ¿no? Eh, cada, cada año, más o menos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural saca un compendio que se conoce como Panorama Agroalimentario, ¿no? En este caso, pues es del año 2020, que es el más reciente. Y en este panorama agroalimentario se resumen absolutamente todo lo que tiene que ver con las estadísticas relacionadas con la producción agropecuaria. Entonces, aquí hay algunos datos, por ejemplo, dicen que en México se cultivan casi 20.7 millones de hectáreas, que la mayor especie productiva que se cría pues son las aves de corral, esto seguramente ya se los platicaron en la introducción a la zootecnia, ¿no? Viene esta parte de la pesca, ¿no? Nos dice que 5.8 millones de personas participan en la preparación y cosecha de la tierra, casi 200,000 personas más participan en la alimentación del cuidado y en la captura y crianza pesquera, ¿no? Sabemos que México tiene una población de casi 128 millones de habitantes, de los cuales casi 10 millones generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros, ¿no? Al final de cuentas, y véanlo, ¿no? O sea, en la escala que ustedes quieran, si lo quieren ver desde la escala más mínima para poder evaluar sistemas ganaderos de traspatio, hasta la escala más grande de México como potencia agroalimentaria, del lado del que lo miren, la producción agropecuaria es sumamente importante, ¿no? Desde la escala pequeña que nos sirve para alimentar a las personas,
hasta la escala más grande, ¿no? Que nos permite generar dinero para el país para poder mantener sus actividades propias, ¿no? Se considera, doctoras, doctores, que México ocupa el 12º lugar en producción mundial de alimentos, que ocupa el 11º lugar en producción de cultivos agrícolas y de ganadería primaria, ¿no? El 15º lugar en producción mundial pesquera y acuícola, ¿no? Que era lo que platicábamos, ¿no? Es bien raro y bien contrastante, ¿no? Como pese a que México es en el mundo, pues uno de los principales productores de alimentos de origen animal, aún así el rezago social que tenemos en México está sumamente marcado, ¿no? Esta parte que también considero que es importante, que es la parte de acceso a la educación, ¿no? Sabemos que la mayoría de los productores que trabajan en el campo, pues tienen la primaria incompleta, casi una tercera parte, ¿no? Seguidos por aquellos que tienen la primaria completa, ¿no? O sea, casi 60% de las personas que trabajan directamente en el campo, pues se mueven dentro de este rango de educación que es la primaria, ¿no? 28% la secundaria y por último, solo un 12% educación preparatoria o superior, que sería universidad, ¿no? Algo que también sumamente importante de mencionar, pues es que casi el 40% de los trabajadores trabajan en su propio sitio, ¿no? O sea, son sus propios trabajadores, ¿no? Que el 47% son trabajadores subordinados y remunerados y que solo un 7% de las personas que trabajan en el campo contratan a otras personas. Solo un 7%, ¿no? Esto es también sumamente interesante de mencionar. Y que casi un 11% de las personas ni siquiera reciben un pago, ¿no? Que es lo que comentábamos hace rato, que son el apoyo que a veces se tiene dentro de la familia en las actividades agropecuarias, ¿no? Entonces, estos son algunos datos que ustedes van a poder consultar. Les voy a dejar ahí en el Edmodo esta parte del panorama agroalimentario para que más o menos se den una idea de cómo se encuentran los sistemas de producción en el país, ¿no? Y pues aquí lo vemos también un poquito más, ¿no? De los ingresos mensuales por trabajo, casi un 40% recibe un salario mínimo, ¿no? 28% casi uno o dos salarios mínimos, ¿no? Y ya de ahí, chéquense nada más, ¿no? El 21% ni siquiera se les paga, ¿no? Un 7% ni siquiera lo mencionan. Y solo el 1% tiene acceso a más de 5 salarios mínimos, ¿no? Eso es parte también importante de lo que mencionábamos, ¿no? Cuando uno dice, no, y la gente siempre lo dice, ¿no? Y lo dice así sin pelos en la lengua, dicen, es que el campo está jodido, ¿no? Y sí, el campo está más que jodido, ¿no? Porque ni siquiera se puede ver a través de una actividad tan noble que se cubra de manera económica las necesidades de las familias, ¿no? Y es obvio que si no lo cubren con la actividad ganadera, pues se tengan que ir a buscar otras actividades para poder alimentar, pagar educación y rentar a sus propias familias, ¿vale? Entonces, doctoras, doctores, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron? Revueltos, pero bien, yo digo. Un poco revueltos. Sí, Ilse. Gracias. Nada más preguntar, ¿cuál es el organismo que se encarga de como de apoyo a estas personas, a la agricultura, todo esto? Es la SADER, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Lo que en su momento, en el sexenio anterior se llamaba Gracias. SAGARPA, que seguramente la tienen como más identificado. Para este sexenio se cambió y su nombre se conoce como SADER. Ese es el organismo que se encarga de todo lo que tiene que ver con apoyo y desarrollo rural. Entonces, no sé si existe otra pregunta por ahí, doctoras, doctores. Sí, Ilse. Bueno, ¿y ellos cómo están apoyando ahorita con este nuevo sexenio? Uh-huh. Existen muchas formas en las cuales existe este apoyo al campo, ¿no? En términos generales. Una de esas formas, pues, es a través del apoyo que se conocen como programas sociales. Entonces, existen infinidad de programas sociales enfocados al desarrollo de la ganadería, ¿no? Les voy a mencionar algunos, ¿no? Uno de los más comunes son
los que se consideran como seguros para el campo, ¿no? Es bien común que en el sector rural, por ejemplo, si tú tienes borregas, de repente llega el coyote y te mate las borregas, ¿no? Lo que se hacía hace muchos años era que la gente se enojaba e iba a matar al coyote. Existen programas de desarrollo social que justamente lo que hacen es asegurar al ganado. Entonces, si a ti te matan o si te muere el ganado por una cuestión natural, llámese rayo, llámese fauna silvestre, llámese una inundación, tú vas directamente, reportas al animal que se murió y ellos te dan una compensación en efectivo para que tú puedas recuperar el dinero perdido por el animal. Ese es uno. Hay otros apoyos que seguramente han escuchado, como pueden ser los apoyos que se dominan pro campo, que son estos apoyos en las que, dependiendo de la cantidad de hectáreas que tú tengas y de animales, se te da un ingreso mensual, como si fuera, pues algo, no me gustaría llamarlo así, pero para efectos del curso, como si fuera una beca, ¿no? Mientras tú estés trabajando esas hectáreas, a ti se te da este apoyo. A través de gobiernos municipales, generalmente también se logran bajar apoyos que van enfocados a proveer insumos. Entonces, tú como productor puedes ir y te pueden dar, por ejemplo, fertilizante, te pueden dar semilla, te pueden dar agroquímicos, obviamente, para el manejo de tus parcelas, te pueden dar paquetes de animales, es decir, te dan un paquete de, no sé, 45 gallinas y 3 gallos, y todo lo necesario para armar un corral, para que tú puedas tener esas gallinas y puedas mantenerlas. Hay apoyos que van enfocados hacia el mejoramiento genético y te dan los sementales más baratos o te los regalan. Entonces, dependiendo del sitio y de la zona en la que estés, son los apoyos que actualmente se encuentran enfocados y que van directamente al campo, ¿no? En esta cuestión de desarrollo rural, pues generalmente esta parte de la ganadería y esta parte de la agricultura van mucho pegados. Entonces es bien común que estos apoyos ganaderos se complementen con apoyos agrícolas o viceversa, ¿no? Entonces, también si lo quieren checar, que esto no surgió en el otro grupo, pues les puedo dejar un listado justamente de estos programas que se tienen actualmente por parte de la SADER y a los cuales pues, los productores pueden acceder y puedan obtener cierto pues financiamiento o apoyo para llevar a cabo pues cubrir obviamente pues las necesidades que ellos necesitan, ¿vale? Gracias. De nada, de nada. Acá abajo preguntan, ¿por qué cambian de nombre? Esos cambios de nombres que se tienen en las secretarías, pues son generalmente por cada vez que existe un cambio de gobierno. Entonces, muchas veces sí se hace como con fines políticos para poder diferenciar, ¿no? ¿Qué apoyo fue de la Zagarpa en su momento y qué apoyos son de la SADER, ¿no? Como para poder, pues sí, con fines políticos diferenciar quién es el que está dando el apoyo, ¿no? Cuando en la mayoría de los casos, pues a veces solo es cambio de nombre, pero pues, la misión y la función de la Secretaría sigue siendo exacta la misma, ¿no? Hace muchos años, esta misma Secretaría se llamaba Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos, luego la parte de hídricos se fue a Semarnat, entonces se quedó como Secretaría La Zagarpa, que era de Agricultura, Ganadería y Pesca, y actualmente simplemente se quedó como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto es importante mencionar porque a veces el concepto de agricultura en su término amplio no solo abarca los cultivos, la actividad agrícola abarca todo lo que tiene que ver agrícola como tal, ganadería, forestería, que es lo de los bosques, y pesca. Todas esas se consideran como actividades agrícolas. Entonces, ahí es un poco el cambio del nombre, ¿vale? Entonces, no sé si existe otra duda o comentario, doctoras, doctores. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Si no hay dudas, por ahí acuérdense que vayan escribiendo en el chat que todo bien. Vale, vale. Entonces, lo que nos compete platicar, doctoras, doctores, de aquí en adelante, pues es realmente, hemos platicado, ¿no? Sobre mucho de lo que se ha criticado a los sistemas de producción de Traspatio y a los sistemas de producción en general, ¿no? Hemos platicado hasta el momento un poquito sobre la importancia que tienen estos sistemas de producción, ¿no? En el desarrollo, pues, rural y en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y a todo esto, como si fuera todavía, para complicar las cosas todavía un poquito más,
pues se estima, ¿no? Estos datos que ustedes ya conocen, que el más del 95% de las bosques y selvas que existían de manera natural, pues ya se perdieron, que ya perdimos más de la mitad de los bosques templados, que ya perdimos más de la mitad de las zonas áridas y desiertos naturales, que ha habido procesos donde se han perdido humedales, específicamente los manglares, ¿no? Donde estas actividades y por presión del crecimiento poblacional, pues ha afectado los ecosistemas, ¿no? Ahí en el último punto dice, ¿no? Que se ha ido cediendo terreno a desmontes y rellenos para actividades agropecuarias, ¿no? Platicábamos dentro del contexto histórico que hubo un momento en la historia de México en donde había una oficina que daba apoyos justamente para que las personas talaran bosques y pudieran cultivar y tener animales. Entonces, al finalizar de todo, al final de cuentas, perdón, doctoras, doctores, pues la realidad y la problemática que nosotros tenemos en los sistemas de producción es sumamente complicada, ¿no? Bien, 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 bien complicada por todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Y mucho de las razones cuando uno está en pláticas y dicen, pues, ¿cuáles son las principales causas del calentamiento global? Pues la gente dice, ¿no? Son las vacas, ¿no? La primera fuente ambiental no son las vacas, ¿no? Las vacas son las principales culpables del calentamiento global, ¿no? La producción de carne es la que en realidad está contaminando y matando a los bosques, ¿no? Comer una hamburguesa es como tirar a la basura X cantidad de litros de agua, ¿no? Y generalmente siempre a la agricultura y a la ganadería se le asocia con todo esto que hemos estado platicando, que son cosas pues sumamente negativas, ¿no? Hace ratito, y dejaba pasar un poco el comentario a propósito para retomarlo aquí, pues surgen, ¿no? Estas cuestiones que dicen, ¿no? Pues es que si la ganadería es la culpable del calentamiento global, de los procesos de deforestación, pues entonces hay que hacernos veganos, ¿no? Hay que consumir alimentos que sean netamente orgánicos, ¿no? Hay que buscar dietas que se basen en plantas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? Hay que dejar de ver a la ganadería, y sí, ¿no? Sin embargo, algo que me gustaría que ustedes se llevaran y que ustedes reflexionaran y que ustedes pensaran, pues es que no es la ganadería como tal la que realmente ha sido culpable del calentamiento global, ¿no? Hay un buen de factores que han vuelto a la ganadería y que han provocado que la ganadería ocasione esos problemas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con cuestiones de pobreza, tiene que ver con las cuestiones de los insumos, tiene que ver con algo muy importante como es el desperdicio de los alimentos, las políticas públicas que hemos estado platicando, perdón, esta necesidad, ¿no? De tratar de cubrir las necesidades de alimento de la población que cada vez está creciendo más y más, ¿no? Esta cuestión de la cadena agroalimentaria que es por dónde, ¿no? ¿Cómo le hace, ¿no? Esa hamburguesa que yo me comí, esa lechuga de la hamburguesa, pues de dónde se produjo y cómo llegó, por qué tantos lugares tuvo que haber pasado para poder llegar a mi hamburguesa, ¿no? Todas estas cuestiones son lo que provocan y lo que puede hacer que un sistema de producción sea malo, ¿no? No es la actividad como tal, es como las personas deciden llevar a cabo esta actividad, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar en un momento, ¿no? Uno de estas cuestiones que me gustaría platicar es esta cuestión de la cadena agroalimentaria, ¿no? La cadena agroalimentaria se refiere a estos pasos, ¿no? Por las cuales, o estos pasos que se tienen que llevar a cabo para poder llevar al consumidor el producto final. Entonces, aquí en el ejemplo nosotros vemos un mapita con muchas flechitas, que es un mapa del sector lácteo de América Latina y el Caribe, ¿no? Que es un resumen muy pequeñito de qué es lo que se necesita para poder producir leche, ¿no? Entonces, vamos a empezar a platicar, ¿no? Nos dicen, para producir leche, pues tú necesitas insumos de la alimentación. Es decir, necesitas maíz, necesitas soya, qué sé yo, necesitas alfalfa, necesitas agua, ¿no? Todos esos insumos de la alimentación después se tienen que transformar en una alimentación especializada, en una dieta, ¿no? Le vas a poner tantos kilos de maíz, más tantos kilos de alfalfa, bla, 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 y crear un alimento pues especial para una vaca lechera, ¿no? Una vez que tú ya tengas este alimento especializado, entonces se lo vas a dar a los productores primarios, ¿no? Que pueden ser tanto chiquitos como grandes. Y es aquí donde se empieza a ver la cuestión.
Si ustedes ven, de esta parte de los productores primarios salen dos flechas, la primera que está arriba y la segunda que está abajo, ¿no? La primera dice, ¿no? Si los productores primarios lo van a hacer en producción informal, que sería la producción de traspatio, pues una vez que le dan esta dieta a los animales, pues los animales la van a comer y van a producir leche. Y esa leche la pueden vender directamente en el mercado intrarregional, que sería prácticamente con la casa del vecino en un mercado muy local o en un mercado nacional, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas que son industrializados? Nos dicen, para que tú puedas producir leche por un sistema industrializado, estos productores primarios necesitas llevarlos a un centro de acopio, ¿no? Necesitas meterles insumos veterinarios, semen, otros insumos nacionales como pudieran ser combustibles, los aretes, todo lo que se necesita para llevar a cabo la ordeña, los detergentes, el agua, todo, para que al final, después, tú puedas vender esta leche en el mercado nacional o esta leche se venda al mercado extrarregional, ¿no? ¿A qué voy con esto? Entre más pasos se lleve para que el producto se venda, ese producto va a gastar o esta cadena agroalimentaria va a necesitar más energía para poderla llevar. Vamos con un ejemplo. Si yo tengo un sistema de traspatio y le estoy dando de comer a mi vaca lo que yo estoy produciendo en mis parcelas, ¿cuánto combustible puedo gastar? Prácticamente nada. Si acaso solo para llevarlo de la parcela al corral y molerlo y dárselo a la leche, ¿no? Si mi leche yo la vendo como leche fresca directa del bote y la gente llega todos los días a que yo les sirva en su jarra su leche, ¿cuánto combustible creen que puede estar gastando yo como productor? Prácticamente nada. Pero, chequen con esto, ¿no? Si yo tengo un sistema industrializado en una cuenca lechera donde yo tengo que traer el semen desde el extranjero, llegan con vaquillas de reemplazo que yo tuve criando en Canadá o en Australia que tuvieron que haber venido por barco, por avión. Luego las tengo que dejar gestantes. Ya que queden gestantes y empiecen a producir leche, entonces esa leche yo tengo que tenerla en una ordeñadora, lavarla con agua, obviamente, que está saliendo, quizás, como les decía, del subsuelo de ahí del desierto. Una vez que yo ya procesé esa leche, la tengo que mandar a un tanque de enfriamiento que ocupa electricidad. Una vez que ya está fría y que ya está homogenizada, entonces se tiene que empacar en cartón. Entonces la tengo que llevar a través de pipas gigantes para un centro de donde se va a empacar. Tiene que estar obviamente todo en refrigeración para que no se eche a perder, entonces estoy gastando energía eléctrica. Luego está toda la maquinaria que ocupa energía eléctrica o combustible para poder envasar los cartones de leche, para poder pasteurizarla. Y eso, pues en el norte del país. ¿Qué pasa si yo quiero vender esa leche en Chiapas? Entonces, de ahí tengo que mandar toda mi leche por sistema de carretera o por sistema férreo o por avión hasta el otro punto donde se va a concentrar. De ese centro de acopio yo tengo que mandarlo a los diferentes centros comerciales para que después la gente llegue, abra un refrigerador y agarre esa leche. ¿Sí me explico cuánta energía se está llevando para poder llevar esa leche hacia el consumidor final? ¿Sí me trato de explicar qué es la idea que quiero generar? ¿Sí me explico, doctoras, doctores? ¿Sí? Bueno, Sí. ojo con esto. Cuando nosotros decimos, es que los sistemas de producción de traspatios son ineficientes, pues sí, ¿no? Porque producen menos leche, pero al menos en el uso de combustibles son muchísimo más eficientes, ¿no? Alguien decía ya, ¿no? Pues igual lo ideal es más sustentable consumir lo orgánico, ¿no? Porque lo orgánico no ocupa agroquímicos, porque lo orgánico mantiene el bienestar animal, vamos a comprar el huevo orgánico. Pero oye, pues tu huevo orgánico ni siquiera fue producido en el país, fue producido en Brasil, ¿no? Y cuando uno empieza a echar cuentas de cuánto combustible, de cuántos gases de efecto invernadero se está generando solo por el transporte, pues resulta que a lo mejor el impacto ambiental que yo tengo de consumir un producto vegano, de consumir un producto orgánico, puede ser muchísimo mayor que comprar, por ejemplo, la verdura o comprar la carne aquí con el vecino. Es lo que me quiero dar a entender. Entre más complicado sea la forma de producción,
entre más lugares tenga que estar viajando el producto, almacenándose, empacándose, el impacto ambiental que va a tener ese sector va a ser muchísimo más grande, ¿no? Y esto generalmente ocurre con todos estos procesos industrializados. Cuando nosotros trabajamos o consumimos estos productos que vienen directamente del traspatio, generalmente la huella hídrica o esta huella de dióxido de carbono o esta huella de carbono a veces es ínfimamente menor, porque resulta que a lo mejor la vaca sí tiene que estar utilizando agua para tomarla, ¿no? Pero esa agua es agua de lluvia. Es cierto que necesita forraje para alimentarse, pero ese forraje está creciendo por agua de lluvia, ¿no? Está ayudando a que el carbono se esté quedando dentro del pasto, ¿no? Entonces, cuando uno hace las cuentas, pues tómala, ¿no? Resulta que a veces estos sistemas de traspatio que nos dicen que son ineficientes, que tienen malas medidas de bienestar animal, que no son bioseguras, pues a veces el impacto ambiental que ellas tienen es muchísimo menor o cero, o inclusive aportan a la restauración de los ecosistemas de estos grandes sistemas industrializados que nosotros tenemos, ¿no? Y estos sistemas industrializados, sí, Zoe. Sí, perdón por interrumpirle, es que yo tengo una duda. Adelante. Entonces, hablando de granjas de transpatio y sistemas de transpatio y con la producción intensiva, se podría decir como que ninguno es más rentable que otro, o sea, solamente algunos tienen como sus pros y sus contras, pero ninguno es como más sustentable y más rentable que otro, Así es. por todo lo que acaba de explicar. Por eso les decía que es muy importante ver con qué contexto yo lo estoy midiendo. No hay hasta el momento, o sea, cuando yo hablo de sistemas de traspatio, pues es como un concepto muy grande, ¿no? Que agrupa a todos los que tengan animales en su patio, ¿no? O aquellos animales que no ocupan industrialización. Pero cada uno de esos ranchos puede que sí sea, o puede que unos sí sean sustentables y puede que otros no sean sustentables. Puede que haya sistemas industrializados que sí sean sustentables y otros sistemas industrializados que no sean sustentables. Por eso es muy importante evaluar cada rancho de manera única, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de manera muy general, es ahí donde podemos estar o arrastrando los errores de todos o ocultando errores de algunos. Y esto también es importante de mencionar. Por eso yo les decía, el problema no es el sistema de producción ganadera, o sea, el problema no es producir carne, ¿no? El problema es la carne que yo estoy consumiendo, yo como consumidor, de dónde la estoy sacando, cómo se produjo y si yo tenía alternativas u otras alternativas de consumo, ¿por qué estoy eligiendo esa? Eso es desde la parte del vista del consumidor. Si yo estoy en una ciudad en donde no hay nadie que cultive alimentos, pues no tengo otra opción más que consumir esos alimentos industrializados, ¿no? ¿Cuál sería otra opción? Pues quizás que yo cultive o buscar a alguien que cultive los alimentos, que produzca sus propios alimentos. Pero si yo no tengo más opción, ahí ese sistema pudiera considerarse como sustentable, ¿vale? Sí, gracias. De nada, de nada. Elisa. Y por esta necesidad de que el alimento, pues digamos, se produzca cada vez más rápido y en mayor cantidad, aún así, pues me imagino que el de traspatio tiene como esa desventaja, o ya se está optando por, pues, adaptarlo a estas necesidades. Sí, justamente por eso les decía, depende para qué quieran los animales, ¿no? Si yo quiero, si yo voy con el señor productor y le digo, oiga, ¿usted para qué quiere los animales, no? Y el señor me dice, no, pues yo solo tengo las gallinas para que me den huevo para mi alimentación, para que mis hijos tengan responsabilidad y las cuiden y se entretengan cuando lleguen de la escuela. Esa gallina que me puede estar produciendo un huevo cada 3 días, en comparación a las otras gallinas que en su pico de producción me dan un huevo cada día, está cumpliendo su función. ¿Sí me explico? Yo no puedo comparar un objetivo de producción con otro objetivo de producción. Si el objetivo de la producción, si el objetivo, perdón, de producción del sistema de traspatio es producir alimento para autoconsumo de mejor calidad y se está cumpliendo, ese sistema ya es eficiente para ese propósito. Yo no necesito aumentar que esa vaca me dé 40 kilos de leche. A lo mejor con 10, 12 kilos es más que suficiente para que la familia tenga para poder consumir su leche, ¿no? Y ha pasado, y a mí de manera personal me ha pasado, ¿no? Cuando vamos a un sistema, a un rancho, una vez me tocó cuando estábamos ahí en Veracruz dando asesoría a productores, y le decíamos, oiga, y bueno, y la gente decía, no, pues es que yo nada más produzco leche la mitad del año, ¿no? Me parece que era justo en la época de secas, ¿no? Como de marzo a, ajá,
No, como de mayo a diciembre. Y decía, yo solo produzco leche en esta época de secas, ¿no? Y nosotros como pues grupo asesor le decíamos, pero pues ¿por qué no produce las demás, no? ¿Por qué no produce justamente pues de diciembre a abril, ¿no? Que es cuando hay lluvias, que es cuando hay más forraje, puede producir más leche, ¿no? Y la gente nos decía, no, pues es que no me gusta producir leche ahí, porque en esa época todos producen leche y la leche baja mucho de precio. Entonces, para mí, como persona, no me gusta producir en ese momento leche, porque aunque yo produzca más, la leche la acabo tirando, porque no me conviene pagar la gasolina para irla a vender, porque la leche me la pagan muy barata. Yo prefiero producirla en la segunda mitad del año, porque es ahí cuando mis hijos están en vacaciones, podemos hacer quesos y los quesos los puedo guardar un poquito más de tiempo para venderlos cuando son las épocas festivas, que es en septiembre, noviembre y en Navidad. La demás época del año, yo no quiero producir leche porque la leche la tiro. Es mucho trabajo para mí. Yo prefiero secar a mis vacas y que esas vacas estén ahí de ociosas mitad del año. ¿Sí me explico? Depende cuál es el Sí, objetivo de producción y para qué quieren los animales. Si el objetivo de producción es nada más alimentar de manera a la familia, ¿para qué yo hago que produzcan 40 litros de leche si 30 litros de leche va a complicar la vida de las personas? Porque implicaría comprar botes, almacenarla, transportarla, venderla y la gente no puede, no quiere, no tiene. ¿Sí me explico? sí. Y Es, bueno, ajá, eh, me imagino que así como también se les da la recomendación de que tienes tantas, no sé, vacas, ¿no? Lo recomendado para esto, pues es que tengas tanto espacio de parcela. ¿No se podría hacer una recomendación al revés? Es decir, tú que tienes el espacio, ya tienes vacas, pues no se podría optar por aprovechar mejor las parcelas y decir, aún te caben más especies y las saber decir, a ver, te voy a apoyar para que tú estés a cargo de estas especies y dar un mejor aprovechamiento del espacio de estas parcelas, ¿no? claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De qué me sirve? Fíjate, ¿no? O sea, imagínate una situación donde una familia tiene 10 borregos, ¿no? Y los 10 borregos los sacan a pasear alrededor de la casa, ¿no? Y decimos, oye, pero pues tiene suficiente terreno como para poder alimentar 50 borregos, ¿no? ¿Por qué no consigue 50 borregos? Y esto ha pasado, esta es historia real. Entonces van y dice la gente, no, pues sí, estaría chido tener 50 borregos porque pues así podría tener más animales, ganar más dinero, ¿no? Vamos con la SADER, conseguimos los sementales, conseguimos los vientres y de repente le damos a la gente sus 50 borregos, ¿no? Más los 5 que tenía, 55. De manera instantánea, estamos complicando la vida de las personas porque está teniendo casi 10 veces más trabajo que el que antes tenía. Si antes la señora salía de rápido a alimentar a los borregos o a cambiarlos de lugar, ahora tiene 50 que tiene que cuidar, que tiene que limpiar, necesita los corrales, necesita alimentarlos, necesita los medicamentos. Entonces, muchas veces la gente se va por la finta de, pues sí, ¿no? O sea, que estaría chido tener más animales, pero sobrepasa las capacidades familiares para tener a los animales. Y uno diría, oiga, señora, ¿por qué no contrata a una persona para que cuide a los animales? Muy probable que la gente diga, no, pues yo no quiero contratar a una persona porque pues ni siquiera tengo dinero para mí, ¿no? Y le dices, oiga, pero es que mire, si contrata ahorita estaría invirtiendo esto y esto, y cuando vendamos los borregos en X época, en 6 meses, usted va a recuperar y de ahí le va a salir para pagar a las personas. Muy probable que la gente diga, no, es que yo no quiero contratar más gente, ¿no? Yo quiero cuidarlo entre mi familia, ¿no? Porque es una actividad familiar, porque no me gusta tener extraños en la casa, porque es bien complicado, la demás gente no lo cuida, ¿no? Entonces se pierde muchas veces esa visión que se tiene de lo familiar y de la tenencia del ganado por algo que era producir dinero y producir más. ¿En dónde creen que acaban esos animales que eran vientres, que eran sementales? Pues en barbacoa. Y esto es bien común, que a la gente pues a veces se les dan los animales cuando la gente no quiere en un inicio tener justamente esos animales, ¿no? Entonces, eh, mucho de esto, y les van a aplicar a lo largo de la carrera, es identificar qué es lo que nosotros queremos como asesores, qué es lo que queremos. ¿Queremos que este rancho produzca más leche? Pues que sí, ¿no? Queremos que a lo mejor con menos animales sigan manteniendo la producción de leche para que la gente tenga menos trabajo, pues puede sonar mejor, ¿no?
Queremos que este rancho en específico venda, yo como asesor, que le venda al acopiador que vive aquí a 3 cuadras para que le paguen mejor. Pues puede que sí, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que la gente quiere? O sea, alguien se ha detenido a preguntarle a las personas, oiga, ¿usted por qué quiere tener animales, no? ¿Por qué quiere tener nada más 50 gallinas, no? ¿Por qué nada más quiere tener 3 borregos? ¿Por qué nada más quiere tener una cerda, no? Nosotros como asesores y como médicos veterinarios debemos de conciliar las necesidades que la gente quiere cubrir, que dice y manifiesta, yo quiero tener animales porque quiero esto, esto y esto. Y detectar las necesidades que la gente a veces no ve, pero que yo puedo inferir, ¿no? Y de ahí, y con base en eso, yo puedo ir haciendo una mejor actividad ganadera. Te platico un poco lo que nosotros trabajamos con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo. Cuando trabajamos con productores principalmente de borregos en el eje no volcánico transversal, teníamos mucho esta cuestión, ¿no? De qué es lo que nosotros queremos. O sea, ¿qué le queremos enseñar a la gente en capacitación? Que cuida sus borregas, que produzca más, que transforme, qué es lo que nosotros queremos. Y mucho la idea fue, pues sabemos que es un contexto social, ¿no? Quizás a mí en este momento, como primera instancia, no me conviene que la gente produzca más leche o más carne de borrego, porque ni siquiera va a tener lugar para dónde venderlo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues que en vez de que tenga 10 borregos para producir X cantidad de carne, pues hacer más eficiente ese lugar y que en vez de tener 10 borregos, se quede con solo 3 que ocupan menos espacio, que la gente puede manejar más fácil, que ocupan menos territorio, que tienen menor impacto ambiental, pero que con esos 3 siga teniendo los mismos beneficios para que la gente cubra sus necesidades. Y así lo hicimos, y así se quedó, ¿no? Y la gente, cuando nosotros le preguntamos, oiga, pues al final, ¿no? De las capacitaciones de eso, ¿no? ¿Cómo se sintió de pasar de tener a 10 borregos a solo tener 3? Y había gente que decía, pues bien contento, ¿no? Porque en vez de pasarme 6 horas con los borregos cuidándolos en pastoreo, pues ya nada más le dedico 3 horas. Y esas 3 horas restantes ya las puedo dedicar a mis hijos, ¿no? O ya puedo ir a dejar a mis hijos a la escuela, o ya tengo más posibilidad de poder tomar un curso para poder hacer la transformación de la carne o del queso, ¿no? Entonces, mucho depende de qué es lo que quiera la gente, ¿no? Si yo como médico veterinario llego a imponer una visión de desarrollo, que era lo que platicamos la vez pasada, ese sistema no va a ser sustentable, porque en el momento en que yo me vaya de esa comunidad, la gente va a decir, no, esto a mí no me gusta, me están dando más trabajo, me están dando más problemas, mejor vendo todo lo que me dieron y me quedo con lo que yo sé hacer y con lo que a mí me sale perfecto, ¿no? Porque esto que yo sé hacer, aunque la gente me diga que esté mal, yo lo he hecho por 50 años y mi papá lo ha hecho por 50 años y el papá de mi papá lo ha hecho por 50 años. No sé si me trato de explicar un poco en este sentido, ¿no? Acá Sí. Liz pone un comentario. Dice, no se trata de adaptarse a las necesidades, deseos de las personas que nos consulten para que le ayudemos. Exacto. Nosotros como médicos veterinarios nos debemos de adaptar a la visión de desarrollo que tienen las personas, no imponer nuestra visión de desarrollo. Porque para nosotros podemos decir, es que la gente está bien loca. O sea, ¿cómo es posible que dejen de pasar la oportunidad de ganarse dinero, no? Pero esa es nuestra visión de desarrollo. La visión que ellos tienen es totalmente diferente y su visión está bien, ¿no? Entonces, mucho es lo que hay que ir preguntando, ¿no? Ponen otro comentario en el chat que dice, hay que preguntar a quien tiene animales el objetivo de su producción, sus necesidades y posibilidades. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y a partir de ahí, yo ya veo qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo mejorar y cómo puedo hacer más eficiente y cómo puedo hacer que la gente se sienta a gusto con sus animales, ¿no? Que sea más seguro, ¿no? De nada me sirve llegar en una instancia y decir, ¿saben qué? Pues de 5 borregos hay que pasar a 50, cuando a veces la gente ni siquiera, ¿no? Ha considerado, por ejemplo, desparasitar esos 3 borregos. Entonces, a veces con pocos animales es el momento adecuado para empezar a enseñar, a capacitar, para mejorar las prácticas de bienestar animal, para que en el momento en que la persona decida, ¿sabes qué? Quiero tener más borregos, la gente ya tenga bien claro el concepto de bienestar animal, de medicina preventiva, de alimentación. Eso es lo importante que hay que conciliar y eso es lo que a veces a nosotros como médicos veterinarios se nos olvida. Y ojo con esto impacta de manera directa la forma en que nosotros manejamos los recursos naturales. Esto es muy importante de tenerlos. Entonces, sé que hasta el momento pues pareciera que esta plática pues se ha extendido un poquito más de lo necesario, que a veces las cuestiones son como muy repetitivas,
pero son fundamentales para entender cómo estamos trabajando y cómo queremos trabajar. Porque en el momento en que veamos las tecnologías y yo les diga, ¿saben qué? Para manejo de residuos hay que hacer un biodigestor o una de las tecnologías son los biodigestores, ¿no? Y luego la gente sale y dice, no, el futuro del manejo de los residuos son los biodigestores, ¿no? Lo escucha un político y dice, ¿saben qué? A partir de mañana vamos a regalar 25 biodigestores a las unidades de producción. Y sí, es una buena tecnología, pero si la gente no es necesaria que lo ocupe, si la gente ya está haciendo un buen manejo de sus residuos, si la gente ya está acostumbrada a otro manejo, ese dinero que se va a enfocar a esa política, a esa transferencia de tecnología, va a acabar en la basura. Y ejemplos hay muchísimos, doctoras, doctores. Otro ejemplo, cuando Peña Nieto estaba de gobernador en el Estado de México, se le ocurrió regalar tractores. Y dijo, ¿saben qué? Pues vamos a regalar a tractores, ¿no? Y empezaron a regalar tractores a productores, ¿no? Y la gente pues feliz porque ya tenía su tractor, ¿no? Pero tómala. Resulta que la mayor cantidad de gente en el Estado de México, productores, tiene menos de 1 hectárea para trabajar. Y cuando empezaron a ver que el tractor pues necesitaba diésel, que necesitaba los implementos, que necesitaba el mantenimiento, pues ni siquiera lo movieron, tal cual se los regalaron, así lo tenían abandonado. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo acabaron vendiendo y a un menor costo del mercado. ¿Quién salió beneficiado? Pues los grandes productores que dijeron, pues qué chido, compramos tractores a un menor precio del mercado y esos tractores pues fueron comprados con dinero del pueblo. ¿Por qué? Porque fue una mala decisión en la que no se consideraron los aspectos que hasta el momento hemos estado platicando, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra duda o comentario, doctoras, doctores? ¿No? ¿Cómo vamos? Todo bien, dice Rubén. Perfecto, Todo bien. perfecto. Entonces, otra de las problemáticas, pues es esta relacionada con el desperdicio de alimentos, ¿no? Yo les platicaba la vez pasada, ¿no? La mayor cantidad de alimento que se produce en el mundo, o en totalidad, pues debería de ser suficiente para acabar con el hambre en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que ese alimento no llega a las zonas en las que se requiere, o la otra, se desperdicia. Entonces aquí hay algunos datos que son, creo yo, como bastante interesantes, ¿no? Considerando que la mayor cantidad de frutas, vegetales, tubérculos y semillas, pues casi se desperdicia la mitad, ¿no? Aquí hay algunos datos, ¿no? De la carne, pues solo se desperdicia el 20%. Se estima que a nivel mundial, 1/3 parte del alimento que se produce, así como se produce, se va directo a la basura, ¿no? Por todos los problemas que hemos estado platicando, ¿no? Si nos vamos hacia quienes desperdician más, pues los países desarrollados se estima que desperdician el 56%, ¿no? Y los otros países, un 44%. ¿Cuál es el detalle? Que solo hay como 15 países desarrollados. Y esos poquitos países desperdician casi la mitad de los alimentos que se están desperdiciando en el mundo, ¿no? Siendo la región de Norteamérica y Oceanía la que mayor cantidad de desperdicios desecha, ¿no? Obviamente por la forma en que consumimos consumimos el alimento, ¿no? Y esta cuestión pues es muy importante, ¿no? Y que sirva también como acto de reflexión, ¿no? ¿Cuánto alimento ustedes no desperdician dentro de sus casas, ¿no? Si nosotros cuando compramos 1 kilo de limón y de repente ya no comimos y acabamos tirando la mitad, pues piensen, ¿no? Que para poder comprar a nosotros ese kilo de limón, pues a lo mejor otro kilo fue desperdiciado en el momento de la selección porque estaba muy chiquito, porque estaba muy amarillo, porque tenía una mancha café, ¿no? Seguramente han visto estas campañas donde dicen, ¿no? Que compres los alimentos no por su belleza, sino por su calidad nutricional, ¿no? Porque justo cuando yo voy al Sam's a comprar mis zanahorias orgánicas, pues todas mis zanahorias son del mismo tamaño, ¿no? Pero ¿qué pasó con aquellas zanahorias que fueron curvas, que estaban más chiquitas, que estaban más gordas, que estaban más verdes? Pues esas zanahorias a veces ni siquiera se venden, simplemente se tiran directo a la basura, ¿no? Y esas son las cuestiones que hay que tomar en cuenta cuando nosotros compramos como consumidores alimento, ¿no? Muchos dirían, pues hay que volvernos veganos, ¿no? Y vamos al Sam's y compramos nuestra leche de soya, ¿no? Pero oye, ¿sabías que la mayor cantidad de soya se produce en Brasil, ¿no? Y Brasil es de los principales países que están teniendo deforestación sobre el Amazonas, ¿no? Voy y me compro mi crema de cacahuate, ¿no? Voy y me compro mi producto hecho con aceite de palma, ¿no? Entonces, hay que ver realmente en dónde nosotros estamos parados, de dónde estamos sacando los alimentos
y de dónde y cómo se están produciendo justamente esos alimentos, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? Ya casi acabamos. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Vale. Entonces, esto ha sido, pues, de manera muy amplia, pero creo yo, pues, bastante interesante, la introducción a conocer ya los mecanismos de manera directa en cómo la ganadería afecta directamente a los ecosistemas, ¿no? Y posteriormente, pues ya vamos a empezar a ver justamente algunas medidas para poder mitigar estos efectos. En términos generales, doctoras, doctores, pues la ganadería puede afectar por dos caminos. Uno, quitando cosas al ecosistema. Llega la ganadería y le quita agua, le quita forraje, ¿no? Y la otra, adicionando cosas. Llega el animal y adiciona las excretas, adiciona los agroquímicos, adiciona los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos son los encargados o por los cuales se realiza justamente el impacto de la ganadería sobre los ecosistemas, ¿va? Entonces, ya de manera más profunda, justamente lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, doctoras, doctores, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Se aburrieron en esta clase? ¿Se revolvieron? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien ahí en sus casitas? Díganme, háblenme, manifiéstense. Bueno, un poco revueltos, pero yo digo que vamos bien. Vale, vale. Ahí dice Ilsa que está interesante, todo bien. Dice Alex que ya se enojó. Entonces, no consumas aguacate, al menos por el día de hoy. Muchas gracias. Deciría que también dice que todo bien. Aurora, que vamos bien. Vale, entonces, eh, esto sería pues parte de la clase. Entonces, voy a dejar de grabar hasta aquí y lo voy a dejar